¿Ahí estás? ¿Estás bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Eh, Antes de darle la palabra al director de la maestría, que está especialmente acá para el acto, quería recordar que cuánto le costó a Matías llegar a este momento, a Matías y a su director, que lo acompañó y le tuvo confianza, porque Matías presentó un tema en algún momento y hubo voces que cuestionaron el alcance de su trabajo y bueno, de alguna manera eso se acotó por un lado, pero por otro lado Matías insistió sobre aquello en lo que quería trabajar. Gustavo, que colabora hace tiempo ya con el CEARE, la Universidad de La Plata, nos ayudó también a acompañar a Matías en este intento y acá llegamos a este día. Así que lo voy a dejar, bueno, les cuento algo de lo formal y después lo dejo a Raúl, definitivamente. Vamos, ¿cómo es el procedimiento de este acto? Vamos a tener una primera presentación de Matías, que yo le he pedido encarecidamente, vamos a ver si lo logra, que no ocupe más de 30 minutos, es el límite, porque también es considerado un desafío que el tesista pueda, a pesar de que su trabajo es extenso, abundante, en esa media hora identificar y comunicar los núcleos centrales de su trabajo. A ver, lo invitamos a ese desafío. En esa media hora vamos a silenciar los que no hablamos nuestros micrófonos para que él pueda concentrarse y después los vamos abriendo, los jurados sobre todo, porque después de la media hora cada uno, Gabriela ya tiene bastante experiencia con nosotros, también Gustavo, así que ustedes van a poder, primero las damas, te voy a pedir a vos, Gabriela, cuando te toque que hagas tu intervención, tus comentarios, observaciones, preguntas, y así por cada uno de los jurados. Finalmente, cuando esa etapa esté concluida, yo les voy a pedir a todos los que no son jurados que se retiren del Zoom y voy a proyectar en pantalla lo que es el proyecto de acta para que el jurado delibere y haga su evaluación y complete el acta. Y si quieren, seguramente a los 10 minutos, 15 minutos, a los 10 ya pueden volver y Valeria los va a tener en espera y les va a avisar cuándo está para que compartamos con Matías y con quienes lo hayan acompañado hasta ese momento, si es que tenés a tus invitados atentos, lo que fue la evaluación. Para tramitar, después, más adelante, cuando se reanude la actividad administrativa de la facultad, yo los voy a molestar a los jurados, les voy a ir a buscar la firma porque si la Facultad de Derecho no cambia sus criterios, voy a necesitar algo en papel, que el acta la firmen en papel, la vamos a redactar hoy, pero la vamos a firmar más adelante, para validar todo el sistema de calificación y de trámite del diploma. Así que bueno, dicho esto, Raúl, te dejo a vos para que presentes a los participantes. Bueno, muchas gracias. A mí siempre me gusta estar en las tesis siempre que puedo, porque realmente son un momento para mí muy reconfortante. Después de 2 años de cursado y estudio, es un momento particular donde un estudiante del tema que eligió probablemente en ese momento y solo en ese momento, sepa de eso más que nadie. Y esa sensación de conocimiento concentrado produce una gran satisfacción. A mí los estudios de posgrado y particularmente las tesis me parece que son un aporte fundamental a la sociedad, al conocimiento, al progreso, y yo las disfruto mucho. Por eso le quiero primero felicitar a Matías Tenti por llegar a este punto, que no es fácil. En el CEARE, al contrario de otras maestrías de la UBA, tiene muchas tesis y eso es un hecho muy positivo. Y muchas de ellas, recientemente una tesis dirigida por Daniel Montamat se va a transformar en un libro de Udeva, y así estamos cumpliendo, me parece, una misión muy, muy importante. El tema de Matías es un tema particularmente interesante, necesario para el crecimiento de una nación moderna, ¿no? Soy ciudades sustentables, la administración de los recursos energéticos en el hábitat y la eficiencia energética aplicada es un tema crítico de nuestro progreso. Y yo le quiero agradecer mucho al director de la tesis, a Gustavo Barbera, que es un ingeniero de la Universidad de La Plata, magíster de la Universidad de Bolonia, y que es un gran colaborador nuestro, tanto como jurado como director de tesis, y entonces te agradezco mucho, Gustavo. A los jurados... Ha sido un gusto.
Gracias, Gustavo. A los jurados, a Gabriela Casabianca, que es especialista en arquitectura bioambiental y eficiencia energética, máster en metodología de la investigación, que es una profesora del CEARE desde sus inicios, con sus aportes importantes como directora y jurado de tesis. Algo parecido a Maximiliano Velázquez, que es sociólogo, que es magíster en planificación urbana y regional, y es también profesor del CEARE desde los inicios, y colaborador como director. Y finalmente a mi amigo Luis Bruno, profesor de Arquitectura y Proyecto Urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo entre 2014 y 2018, hasta recientemente decano. Es un especialista en proyectos de diseño de distintas escalas para grandes clientes y así como la cancha de Boca tiene al ingeniero Del Pini, a lo mejor la cancha de Racing tendrá al arquitecto Bruno como exponente de su creatividad y su pasión futbolística. Agradezco enormemente la invitación, Raúl. Es un placer estar acá. Bueno, te agradezco mucho, Luis. Tenés numerosos premios en competencia de arquitectura y proyectos urbanos y quería que todos lo conocieran. Es probable que yo me tenga que retirar a las 4 si todavía no terminaron todas las preguntas y la defensa de la tesis, así que ahora lo dejamos a Matías que con tranquilidad exponga su conocimiento. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Raúl. Matías, ahora podés compartir tu pantalla si es que tenés una presentación y adelante con tu tiempo. Bueno. Ahí inicio la presentación de pantalla. Y vamos a arrancar con la presentación. Muy bien. Bueno, ante todo, les agradezco enormemente esta posibilidad de tener a un jurado tan importante y la participación de todos ellos, a mi director, que ha sido una guía importantísima en todo este proceso, a mi mujer, que durante tantos fines de semana me ha estado bancando horas y horas, y a mi familia, que siempre me ayudó e incentivó a que mejore en cuanto a la educación y todo lo que respecta al bienestar. Bueno, como ya saben, esta tesis se llama Ciudades Sustentables, Administración de los Recursos Energéticos en el Hábitat y Eficiencia Energética Aplicada. Esta idea surge un poco de los temas que he visto durante la maestría y también de mis propias iniciativas en tratar de buscar formas, recursos, investigar acerca de cómo se pueden mejorar los recursos energéticos en una ciudad. Primeramente, vamos a hablar un poco del crecimiento de la población y el consumo energético. La evolución industrial y el crecimiento del consumo energético, sumado a procesos de crisis económica, han llevado a planteos acerca de los costos y de la finitud que tienen los recursos energéticos frente al crecimiento de la población. Acá se puede ver algunos gráficos. La Organización de Naciones Unidas indica que el crecimiento va a pasar de 7,7 billones de habitantes a 9,7 billones en el 2050, un 21% adicional. Esto hace que este organismo inste a empresas, gobiernos, ciudadanos, a buscar mejoras en lo que es el uso de la energía. Por otro lado, nuestra Secretaría de Energía, a través de un informe, Escenarios Energéticos 2030, también aporta datos acerca de esta inquietud, y lo que nos dice es que la población va a pasar a casi 50 millones de habitantes en 2030, y esto va a implicar un consumo de energía eléctrica aproximadamente del 37%, lo cual, en lo que es inversiones, va a repercutir bastante en lo que es generación, transporte, distribución y subsidios para poder abastecer este pronóstico. Finalmente,
También la Organización de Naciones Unidas, en uno de sus informes, indica que las ciudades son las que consumen entre el 60 y 80% de la energía, y son ellas las que también emiten el 75% de gases de efecto invernadero. Como corolario, el consumo de la energía va a continuar en aumento, por ende, se hace imprescindible instrumentar medidas a fin de que los estados tengan las herramientas necesarias para optimizar su uso. ¿De qué herramientas hablamos? ¿De qué herramientas disponemos hoy en día para tales cambios? La eficiencia energética. Teóricamente es la capacidad de lograr los mismos servicios con el menor uso posible de recursos. De acuerdo a las investigaciones que he realizado, considero que hay 3 pilares fundamentales. Uno es la legislación, que es un poco la que genera reglas y plantea un sendero de comportamientos. El próximo es la tecnología, que acompaña esta legislación y permite llevar a la práctica muchos de los avances. Y por último, la educación, que es importante en lo que es la capacitación y el logro del cambio de comportamiento en el uso de los recursos energéticos. En lo que es legislación argentina, siempre ha estado interesada en cuanto a lo que es participación en las emisiones de efecto invernadero, y ha contribuido en acuerdos mundiales en lo que son los convenios marcos y demás. En vista de esto, ha generado legislación propia. Una de ellas es el régimen de fomento de las energías renovables. Otra muy importante en el transcurso de todos estos años y basándose en estos antecedentes son las distintas leyes, decretos y ordenanzas que se fueron gestando a lo largo de la historia. Uno de ellos que quiero resaltar es el decreto 140, porque a través de él se gestaron muchos programas, por ejemplo el PRONURE, de eficiencia energética, el PROURE en lo que respecta a edificios públicos, el PLAE de alumbrado público, y después los distintos programas de etiquetados muy importantes para lo que es vivienda y edificaciones en general. No nos podemos olvidar que también en las herramientas que ayudan a mejorar la eficiencia energética están los cuadros tarifarios. Argentina, como todos sabemos, pasó desde el 2003 al 2015 durante un proceso donde las tarifas estaban congeladas. Luego en el 2016 se produjo una actualización de las mismas y en ese proceso se produjeron reducciones entre el 5 y el 25% de los consumos. Un cuadro muy interesante que quería compartirles es la evolución del consumo de energía residencial a nivel nacional. Como puede verse, hay una pequeña inflexión de la curva, si bien hay toda una curva ascendente, una tendencia ascendente hasta el 2016, después se produce, debido a tarifas, debido a la modificación de tarifas, un decremento del 8% en el consumo residencial. En cuanto a legislación argentina, seguimos, vamos a algo muy importante que fue la aprobación de la Ley Nacional de Generación Distribuida, la 27424, y su decreto reglamentario. Tiene algunas características que quise también compartir, que indica que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía. Esto está manifestado en el decreto 50 del 2019. Después usa un modelo de facturación de balance neto y distintos programas de incentivo, tanto a los que son los consumidores finales, como el FODIS, que es un fondo que alienta y acompaña en cuanto a la adquisición de bienes de capital, de equipos y demás. También otorga garantías. Y el FASINGED, que es el régimen de fomento industrial, que también tiene sus beneficios para el avance y desarrollo de la industria nacional. También acá podemos ver cuál fue la evolución de esta ley. Encontramos que desde el 2019 al 2020
se produjo un aumento significativo de las conexiones. Tenemos a 2019 17 conexiones, y ya en mayo de 2020, 131, con aportes de 131 kilowatts y 1.700 kilowatts respectivamente. Y este es el estado de situación un poco de lo que ocurre en el resto del país, digamos, en el resto de las provincias, incluida Capital Federal, que se dio hace poco a la ley nacional. Tenemos que el 50% adhiere a la ley nacional. Después tenemos un 29% que tiene sus propias legislaciones. Y casi 21% que no tiene leyes respecto a este tema. Lo importante de todo esto es que casi el 80% de las jurisdicciones poseen normativas en generación distribuida, lo cual es un compromiso cada vez mayor. En cuanto a tecnología se refiere, que es el segundo pilar del cual hablamos, empiezo por las edificaciones sustentables. Uno de los principales aspectos, tiene muchos, pero quise compartir los principales, son que tienen aislación de envolvente, cuentan con control de ventilación natural, control de condensación y eliminación de puentes térmicos. Pueden incorporar también, para mejorar la eficiencia, lo que son los lumiductos. Los lumiductos son arreglos en la propiedad, en el edificio, que permite la toma de luz y la llevada de esa luz hacia lugares donde son sitios oscuros, pasillos, o algún tipo de habitación que no tiene aberturas, no se les ha podido hacer aberturas. También están los termotanques solares. Estos permiten lograr ahorros incluso hasta un 75% más que los convencionales. Y los paneles fotovoltaicos, que en estos casos se pueden usar en complemento con los termotanques solares, porque una de las funciones que permite es llenar el tanque activando bombas de agua, o bien dividir los consumos para que, por ejemplo, las luminarias sí se abastezcan con estos sistemas. Existe un proyecto que quería comentarles acerca de esto, de investigación y desarrollo sobre el tema, que fue llevado adelante desde el 2014 por el arquitecto San Juan, y que indica una eficiencia en calefacción de hasta un 56%. Concluimos que el ahorro anual de energía a través de lo que es edificación sustentable puede llegar a ser del 50% o incluso más. Por otro lado, tenemos la generación distribuida. Y acá vamos a hacer unos detalles acerca de por qué se elige la tecnología fotovoltaica. Generalmente es la que más se adapta a las ciudades. ¿Por qué se adapta? Por su modularidad, por su escalabilidad en caso de necesitar mayor capacidad de abastecimiento, por su espacio, ocupa poco espacio. Incluso los paneles se pueden colocar en lo que son los techos, terrazas. Los costos decrecientes, continuamente se están innovando y se están investigando materiales que permiten mejorar las celdas de silicio que hoy se usan en los paneles. Y los tiempos de instalación, por ser modulable, escalable, ocupar poco espacio, los tiempos de instalación son acotados, y también los de puesta en servicio. Hay dos configuraciones que quería mostrarles acerca de la generación distribuida. Ambas configuraciones son con y sin inyección a red. Lo que es con inyección a red está bajo lo que es la ley 27424. Y tiene la ventaja de que tiene simple instalación, pero la desventaja es que solamente opera durante horas diurnas. Por otro lado, tenemos también la configuración con y sin inyección, con la diferencia que esta tiene almacenamiento. Utiliza bancos de batería para proveer energía más allá de las horas diurnas, hasta incluso más de 24 horas. Por ejemplo, uno de los programas que de alguna manera fue pionero en este tema fue el PERMER. El PERMER, que se gestó mucho antes que la ley de generación distribuida, provee
este tipo de instalaciones, incluso con almacenamiento, a aquellas poblaciones rurales que están muy lejos del abastecimiento, muy lejos de las conexiones a red. Las ventajas de este tipo de suministro es que, como dijimos, pueden hacerlo las 24 horas. La desventaja son los costos, baterías y cargadores. En definitiva, hoy tenemos que en la actualidad la generación es concentrada. Venimos de centrales térmicas, transporte, distribución, hasta llegar al usuario. Lo que se avecina es la generación distribuida, una generación donde una distribución de energía, donde existen focos de generación y la energía puede ser administrada de una manera mucho más eficiente. Por ende, tenemos un ahorro anual de energía por este tipo de generación de casi un 30%. Medidores inteligentes forman parte de todos estos sistemas que hemos mencionado, especialmente en la generación distribuida. Los hay unidireccionales, donde directamente se puede reemplazar el que uno tiene en su hogar por un medidor de este estilo. Y los bidireccionales que se utilizan en generación distribuida, ya que necesitan tanto evacuar energía como ingresar energía desde la red. Las características generales de estos sistemas tienen una comunicación bidireccional, usuario-distribuidor. Esto permite que el usuario pueda saber cuáles son los costos de la energía, lo que está consumiendo en tiempo real, y el distribuidor, lo que puede saber es cómo fluyen los consumos, cuáles son las zonas de más o menos consumo, y así tomar decisiones a futuro. Lectura en tiempo real, como dijimos, se puede ver el costo y el consumo de la energía, incluso la posibilidad de hacer tendencias históricas. La lectura a distancia, este es otro atributo que tienen los medidores inteligentes. A través de display, y también he visto que existe la posibilidad de tenerlo en pantalla de una PC o incluso en celulares, el usuario puede tener este aparato sin llegar a mirar el medidor, el cual se comunica directamente y puede hacer una continua supervisión del estado de consumo energético. El ahorro anual se estima en un 10%, pero esto está evolucionando día a día. Hasta aquí hemos visto cómo los beneficios de la integración, tanto de viviendas sustentables, medidores inteligentes y generación distribuida, reducen la emisión de gases de efecto invernadero, mejoran la eficiencia del sistema, reducen el pico de carga, difieren inversiones del sistema, ahorran costos de operación y mantenimiento y mejoran la calidad del servicio. Educación, el último pilar de la eficiencia energética, según he considerado. Los cambios de patrones de comportamiento. Estos cambios de patrones de comportamiento han sido muy importantes. Se ha hecho mucha investigación acerca de todo esto. Se han hecho estadísticas y demás relevamientos por parte de autores que lograron obtener muy buenos resultados en cuanto a la aplicación de la educación del consumidor. Desde etapas tempranas se alienta a las familias a participar en este tipo de comportamientos de ahorro de energía. También el equipamiento eficiente, unido a patrones de comportamiento, sirve mucho para mejorar el uso de la energía. La factura también, en detalle, acerca de los consumos diarios y de las bandas horarias, también ayuda. Y encontramos que esta retroalimentación en las investigaciones, de ver cómo funciona la educación, de sacar conclusiones, encuentra que los ahorros que tienen la posibilidad de darse son entre el 20 y el 25%. Vamos a ser conservadores y en esta instancia quería comunicarles una reflexión de un autor que dice que existe la necesidad de políticas de interacción entre los consumidores, el Estado y las empresas de distribución de energía que favorezcan el desarrollo de una conciencia energética. Y, como indiqué, siendo conservadores, el ahorro de energía anual
a través de mejoras y cambios en los hábitos de uso de la energía, ronda el 20%. Ahora pasamos a lo que es la ciudad de Trenquelauquen. Desde allí surgieron los datos que me permitieron realizar todo el análisis de la tesis y poder aplicar estas tecnologías a consumos reales, porque estos datos son los del consumo de la ciudad. Y en principio vamos a hacer una pequeña introducción de la ciudad. Se encuentra al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Tiene aproximadamente unos 46.000 habitantes. Su fundación data de 1876. Algunas características es que posee una planta de tratamiento de residuos muy importante. Tuve la oportunidad de conocerla en aquel tiempo. Y realmente la ciudad es una ciudad muy limpia, lo cual da un aspecto muy importante. Otro de los proyectos que atañe también a todo lo que es el desarrollo eléctrico es que se está llevando adelante un proyecto de ampliación urbana, el cual va a necesitar, por supuesto, de mayor capacidad en las redes de distribución. Lo que es la cooperativa eléctrica, el organismo al cual a través de sus representantes me acercaron cortésmente sus datos. Bueno, se creó en 1958. Desde ese entonces realmente tuvo una actividad muy intensa en pos del mejoramiento de lo que es la distribución de la energía en toda la ciudad. Y uno de los proyectos muy relevantes que quise compartir es el anillado de la planta urbana de Trenquelauquen, un anillado en 33 kV, que logró mejorar el abastecimiento, la calidad del servicio, los flujos de carga y reforzar el sistema eléctrico de 13 kV de las plantas urbanas del distrito, como Trenquelauquen, 30 de agosto y también una zona rural. Referido a los datos provenientes de esta institución, es un registro de datos de consumos correspondiente al periodo 2010-2018 y el registro ha podido permitir lo siguiente: realizar tendencias, observar la evolución de los sectores elegidos, interpretar el uso de la energía en función de la época del año y de las variaciones del cuadro tarifario, probar las potencialidades de las medidas investigadas aplicadas a dichos consumos y también, por último, reflexionar sobre las posibles mejoras en la ciudad para futuras planificaciones. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que es el análisis de los consumos en la ciudad de Trenquelauquen para tener una base acerca de cómo se realizan estos consumos. En un censo, en los censos de 1990, 2000 y 2010, he encontrado información acerca de cómo fue evolucionando. De 1990 al 2000, se triplicó prácticamente el consumo. Luego de 2000 a 2010 hubo más o menos un 25% de aumento. Ya con los datos se pudo hacer un estimativo mucho más preciso del 2010 al 2018. Lo que se ve son los consumos totales de la ciudad. Y se puede apreciar una suba de un 33%, es decir, hay una resultante ascendente en este gráfico que indica consumos en ascenso. Por otro lado, el alumbrado público. El alumbrado público también tiene mucha importancia en lo que es la administración de las ciudades. Y acá están los resultados de cómo el alumbrado público también tuvo una curva ascendente en los consumos. En cuanto a lo que es el sector residencial, puede verse en la figura 4 cómo el consumo del 2010 a 2015, finales de 2015, fue en aumento. Esto también es producto, como dijimos antes, de los cuadros tarifarios congelados, lo cual no había demasiado incentivo a la eficiencia. Luego, en el 2016, cuando empezaron a modificarse estos cuadros, se produce una caída de un 23,6%, una caída bastante abrupta. Incluso en una entrevista con el ingeniero Venturi
esta cooperativa indicó por el año 2018, más o menos, que los cuadros tarifarios fueron modificados en 2 partes, según el envío de directivas del gobierno de la provincia. Y básicamente coinciden con esta curva de comportamiento de consumo residencial. Acá lo que podemos ver es el consumo residencial más focalizado, en la época invernal. Este consumo lo que permite es analizar cómo el consumidor hizo uso de su energía. Se ve que del 2010 a 2015, finales de 2015, no hubo demasiados incentivos y la energía eléctrica fue utilizada seguramente con tecnologías de baja eficiencia. Luego, a partir de 2016, se ve una baja considerable, lo cual da indicios no solamente de la afectación por parte de los ajustes por factura, sino también por el uso de energía más eficiente. También a esto hay que sumarle que como estamos en época invernal, la luz natural ocupa un espacio mucho más acotado durante el día, con lo cual la luminaria también tuvo algo que ver y seguramente esa disminución fue producto del complemento del recambio de lámparas. Bueno, acá finalmente vemos simplemente un zoom de las variaciones interanuales que hubo. En definitiva, en resumen, la tendencia fue que la baja final fue del 19,4% en el periodo 2015-2018. Siguiendo con las medidas de eficiencia en el alumbrado público, necesitamos hacer primero una base del stock, de alguna manera por decirlo, de luminarias que hay en la ciudad de Trenquelauquen. Este es un dato a diciembre de 2018 que fue provisto por la municipalidad del partido. Acá se ven que existe una gran cantidad de luminarias de baja eficiencia. Solo un 5% se cambiaron a LED y existe el resto que siguen manteniendo tecnologías de baja eficiencia. Bueno, acá les presento un cuadro que realicé, está incorporado en la tesis, que lo que indica es si uno pretende cambiar todas las luminarias a tecnología LED, ¿cómo sería la equivalencia? Se usaron tablas de equivalencia con los cuales salieron números que finalmente indican que al cambiar todas esas luminarias que había hasta el 2018 por luminaria LED, se puede lograr un ahorro del 61,2%. Acá está un poco un resumen. La energía ahorrada cayó a 1/3 de la que se estaba consumiendo. Finalmente esto logra un ahorro que supera casi el 60%. Hay que tener en cuenta otra cosa que en esta tabla que se hizo, en estas equivalencias, simplemente es un análisis rápido y no tiene en cuenta el diseño de las luminarias, los artefactos y las distancias que pueden existir para optimizar el uso de los mismos. Bueno, llegamos finalmente a otra instancia de cómo pueden ser utilizadas estas medidas, estas herramientas que mencionábamos con anterioridad. En este caso, la incorporación de medidores inteligentes. ¿Qué logra? Logra reducir mucho el consumo, según muestra la gráfica. La línea roja muestra el consumo actual y las demás van, en base a la penetración que tienen los medidores, van mostrando cómo se modifica el consumo. Esto trae distintos beneficios. La reducción de consumos en lo que es la red alivia la carga del tendido eléctrico, permite que los transformadores se mantengan trabajando en el rango de su potencia nominal y disminuye, en definitiva, las pérdidas de la red, que son pérdidas de energía, y es dinero. También el consumidor mejora la eficiencia del hogar, permite tener un mayor control de los consumos y de los costos finales, y también ayuda a planificar el uso de la energía. Siguiendo, acá tenemos cómo impacta el uso de medidores inteligentes con programas de educación al consumidor.
Dicho esto, los programas de educación al consumidor no solamente tienen que ser llevados adelante por el Estado, también las empresas de distribución, tienen que estar en sintonía con todo esto a fin de lograr un mejor uso por parte de los consumidores de la energía. Los impactos de estas medidas en lo que es la cooperativa: aumenta el nivel de precisión de la energía consumida, ya que tienen datos más precisos al haber una comunicación bidireccional. Disminuye el volumen de compra de energía al mercado eléctrico mayorista. La distribuidora, al reducir estas compras, implica lo siguiente: el hecho de menores volúmenes de energía hace que aguas arriba, tanto transporte, generación, disminuyan la emisión de esta energía. Por lo tanto, se reducen las emisiones de dióxido de carbono. Inversiones. Las inversiones a través de todas estas medidas, las de corto plazo pueden pasar a mediano plazo, incluso a largo plazo, ya que permiten un alivio de la red. Cuanto a lo que es los consumidores, aumenta el control de sus consumos, tiene mayor poder de toma de decisiones, y en lo que es inversiones, los ahorros de energía pueden disponerse para otros fines. Finalmente, acá tenemos un gráfico donde lo que podemos ver es cómo todas las medidas de ahorro y eficiencia de energía impactan sobre lo que sería la compra de energía en una ciudad. En las barras en color rojo indican la compra durante el año 2018. Obviamente todos estos datos son reales y por lo tanto, al colocar todas estas medidas de eficiencia energética, lo que vemos es cómo cada una va reduciendo el monto de la energía comprada, ¿sí? Como puede verse, lo que es edificación sustentable tiene una gran injerencia en lo que es la reducción de los consumos. En lo que es la matriz de distribución, bueno, todas estas medidas que logran márgenes de seguridad, al aliviar justamente tanto el tendido como los transformadores y los elementos de operación y maniobra. La supervisión del flujo de energía. La cooperativa, las distribuidoras tienen la posibilidad de ver cómo fluye la energía y qué debilidades y fortalezas hay en la red como para poder mejorar. La administración de sectores. Bueno, acá este ítem lo que intenta hablar es que a través de una penetración mucho más intensa de lo que es generación distribuida, lo que es la matriz de generación puede dividirse en zonas y en caso de una falla, poder aislarse sin afectar al resto de la población. Esto genera reducción de costos de operación y mantenimiento, ya que los mismos pueden disponerse a mayor tiempo y de una forma mucho más efectiva. Diferimiento de inversiones. Al tener una red mucho más relajada, mucho más controlada y supervisada, esto hace que las inversiones que se planificaban para mañana puedan ser dispuestas para mucho más tiempo. Y, como dijimos, las reducciones de emisiones en dióxido de carbono. Esto está sujeto justamente a tener una matriz mucho más saludable y reducir las compras de energía al mercado eléctrico mayorista. De parte de la comunidad, tenemos una pirámide donde indica diferentes beneficios. Encontramos el primer beneficio con un 10%, producto de los medidores inteligentes. Podemos seguir aumentando los beneficios, hasta un 30%, ¿sí? Colocamos medidores inteligentes, pero además capacitamos y educamos a la población, al consumidor, a poder no solamente utilizarlos, sino a entender por qué es necesario la eficiencia energética. Llegamos a un 80% cuando combinamos tres importantes factores: los medidores inteligentes, los cambios de hábito y la edificación sustentable. Los tres factores realmente dan un alto índice de eficiencia a lo que es una ciudad. En resumen, la comunidad obtiene con todo esto una mejor calidad de servicio, un control de los consumos,
una mejora de costos, ya que la industria también se ve favorecida al desarrollar todas estas tecnologías, equipamientos, y esto genera una reducción de costos. El beneficio en la tarifa, a través de estas medidas, justamente, tanto los organismos nacionales como las cooperativas pueden generar incentivos a través de franjas horarias con diferentes costos, a fin de que el consumidor tenga la posibilidad de elegir cómo y de qué manera inteligente usar sus consumos. Finalmente, las conclusiones de todo este análisis. Mediante la investigación realizada se ha podido reunir información relevante acerca de la importancia de mejorar la eficiencia energética de las ciudades. Se han expuesto importantes herramientas para enfrentar el aumento de los consumos energéticos de las comunidades. Estas medidas, algunas tecnológicas y otras pedagógicas, cuentan con un enorme potencial de aplicación a corto y mediano plazo, proveyendo oportunidades de mejora continua. Se han observado que las reducciones más significativas de energía derivan de la mejora del hábitat, seguido por la educación del consumidor y finalmente la interacción con el equipamiento, que ayuda a realimentar datos, permitiendo mejorar sus decisiones en el uso de los recursos. Las políticas de Estado, las instituciones y empresas del sector tienen en su poder las herramientas educativas para generar conciencia energética en el ciudadano. Y finalmente, una pequeña reflexión. La participación y el real compromiso de toda la ciudadanía en políticas de eficiencia energética constituyen las fuentes del desarrollo hacia un ambiente más sustentable. Muchas gracias por todo. Bueno, Matías, muchas gracias a vos, muy clara tu exposición y además lograste encajar en el tiempo pedido, así que ya eso te algún punto a favor. Gabriela, si querés tomar la palabra como anunciábamos para hacer tu comentario o tu pregunta, adelante. Ahí está, me desilencié. Una sola palabra antes, porque me tengo que retirar. Te felicito, Matías, fue muy clara tu presentación, muy interesante, y te felicito en avance antes de que el jurado se expida. Bueno, me alegro que le haya gustado y que haya sido clara exponiendo la implicancia que todas estas medidas tienen para mejorar justamente las ciudades, que es donde se produce la mayor cantidad de consumo energético. Sí, muy, muy claro. Y te adelanto que el jueves tengo una presentación, una de estos Zoom que hace en él, y voy a tomar algunas de las cosas que dijiste porque me parece muy, muy interesante, muy buena. Bueno. Despido a todos y les agradezco mucho al director y a los jurados, y nos vemos próximamente, si Dios quiere, ojalá pronto presencialmente, ya veremos cuándo. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Chao. Bueno, volvemos entonces, y Gabriela, adelante. Bueno, te felicito por la claridad de presentación, muy buena la síntesis. Estaba preocupada para que fuera claro. No, realmente muy, muy clara tu exposición, más claro que la tesis. No, en líneas generales sí, es más, valoro el esfuerzo porque cada uno de los pilares que vos estuviste exponiendo son el tema de una tesis en sí misma. O sea que realmente uno puede profundizar en cada uno de esos tres pilares que vos expusiste y desarrollar una larga tesis sobre cada uno de esos puntos. Básicamente, ya te digo, yo te hice en su momento las observaciones, obviamente mis observaciones provienen más desde mi experiencia profesional. Es algo que lo tengo en cuenta, Griselda sabe que yo he dirigido también. Los ingenieros les cuesta bastante ver los aspectos relacionados con el hábitat. A eso apuntaron en su momento las correcciones que veo que las incorporaste, por eso no tengo que hacer ninguna objeción al respecto. Todas las acciones, quizás las del hábitat son las más difíciles, porque de alguna manera dependés de las acciones individuales de los ocupantes, que no siempre van a estar demasiado bien dispuestos a tomar medidas, vamos a decir la verdad.
El cambio de los cuadros tarifarios, en los que estamos en estos hace muchos años, no estamos desconformes. Decimos que, bueno, quizás son las medidas necesarias para que la gente, si le duele el bolsillo, va a tomar las medidas correspondientes. Hay algunos otros aspectos que están incorporados cuando tu tema es la eficiencia, y yo te mencioné la ley 13059 de la provincia, Pues, pero en realidad muchas de las normas que están incorporadas en esa ley tienen que ver no solo con la eficiencia, sino con el confort hidrotérmico, que es un aspecto que tiene también que ver con la eficiencia. Si yo me siento confortable, gasto menos energía. Eso también es real, y te comento que vos hablabas de una reducción del gasto del 50%, y en mi experiencia personal, es un estudio que hicimos hace ya algunos años, yo vivo en una casa bioclimática, ahora vengo esquivando de donde me da el solcito adentro de la casa en este momento, pero comparé con otra vivienda similar, construida en la misma época, con materiales similares, simplemente que no tenía alguna de esas medidas, sobre todo la aislación tomada, y mi casa consumía una sexta parte de lo que consume la otra casa, medido. Entonces, realmente el potencial es muy alto, pero se tiene que acompañar con otra serie de medidas. Realmente me gustó ver lo de los medidores. Yo no sabía que el medidor inteligente tenía también ese potencial de colaborar en la reducción del consumo. Eso me pareció realmente muy interesante en tu propuesta. Bueno, simplemente esas acotaciones, pues yo ya te hice bastante, te hice corregir bastante. Te agradezco, Gabriela, porque todas esas acotaciones me llevaron a mejorar y a investigar un poco más sobre los aspectos que me mencionaste. Sí, a ver, yo sé que, bueno, si en algún momento hablaron con Gustavo San Juan, a mí me consta que Gustavo lo sabe. Ya hace un tiempo que no nos vemos con Gustavo, pero bueno, nos conocemos hace muchísimos años. Así que bueno, el conjunto ese de Tapalqué es un muy buen ejemplo de cómo las medidas de ahorro pueden ser tomadas en vivienda social, y por eso lo rescato. El programa de etiquetado de viviendas no está tan desarrollado, eso va a costar un poco la incorporación. Vos pensás que recién ahora se están terminando las pruebas piloto, recién ahora salimos la primera camada de formadores, de etiquetadores. Yo soy certificador, hice el curso en el CEARE en su momento, y ahora terminamos en marzo el primer curso para formadores de certificadores, o sea que todavía estamos en la primera etapa del camino. Sí. Vamos a ver, eso lo vamos a ver con más tiempo. Y el pilar de la educación sigue siendo, a mi criterio, un elemento fundamental. Así que bueno, digamos que por mi parte es muy clara tu exposición, y te felicito porque has abarcado muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Y que sé que no son, uno que está en tema sabe que no son tan fáciles. Bueno, le cedo la palabra a otros miembros del jurado. Quería comentarte sí. Respecto de lo que son las estimaciones. Traté de ser conservador en todas ellas y poner por ahí un poquito la más baja. Pero sí, bueno, no, que es lo correcto, digamos. Tenemos que pecar de menos y no de más. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y Maximiliano, si querés seguir vos por tu orden de antigüedad con nosotros. Cómo no. Bueno, muchas gracias, Griselda, gracias, Gabriela, por los comentarios. Bueno, Matías, felicitarte primero por una clarísima exposición. Como dice Gabriela, más clara que la tesis, está mucho más consolidada y precisa, y a veces nos cuesta mucho justamente hacer ese resumen, ¿no? Y a veces a la mayoría de las personas le cuesta mucho resumir y prefiere por ahí tener más cosas en el tintero, como por ejemplo en el cuerpo de una tesis, y creo que, Matías, lograste hacer ese resumen que da cabal conocimiento de justamente el conocimiento que tenés sobre el tema, ¿no? Y me parece que eso es muy, muy valioso, porque efectivamente lográs poner con pequeñas frases algo que en el recorrido del texto cuesta encontrar en muchos casos. Yo te hice una evolución también bastante exhaustiva, en el sentido de
correlacionar objetivos con qué cosas son casi objetivos, casi hipótesis, cuáles son las de un inconvenientes con algunas actividades que son de orden meramente metodológico en cuanto a la prosecución de los objetivos de una tesis, que ahora al exponerla y ahora al verlo en presentación, suenan muchísimo más articulados de lo que por ahí estaban en la versión impresa del físico, y muy al punto, muy a dónde había que enfocar, porque lo tuyo, lo fuerte era verlo en un caso concreto, verlo con datos reales y concretos. Todo lo demás es una excelente teoría, es un buen raconto, es un buen recupero de información, pero ver de qué manera esto particularmente está expresada en un territorio puntual, con unas condiciones X de la población de Trenkelauken, me parece muy importante, ¿no? Y en ese sentido, no se queda como la mayoría a veces de las tesis que uno escucha al respecto con un marco de generalidades o con una aplicación muy parcial sobre algún aspecto. Me gusta mucho este enfoque de poner, como decía también Gabriela al final, la cuestión de la educación, ¿no? Me parece que resaltar que en ese pilar tenemos una parte muy trascendente de los cambios, es realmente muy importante para nuestra sociedad. Y justamente tal vez Trenkelauken, como varias otras ciudades del interior, particularmente del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que poseen, que es esta idea de ciudades vinculadas con la tecnología, vinculados con el ambiente, vinculados con la protección de los recursos naturales, que no es característica, lamentablemente, de la Argentina toda, sino de algunos pocos núcleos urbanos, en estas ciudades que tienen un número, no voy a decir adecuado porque queda muy feo, ¿no? Pero un número controlable de habitantes, de escala humana, ¿no? Donde todos nos podemos conocer, donde si yo no hago correctamente lo que en el acuerdo social hemos considerado, digamos, no que voy a ser reprendido, pero claramente me van a ver de otra manera, que en el anonimato de las grandes ciudades, a veces pretender de que migremos toda determinada tecnología o que implementemos determinado cambio o determinada práctica, como mencionás muy bien, muy claramente, hace bastante más difícil. Y eso me venía a recordar algunas cuestiones que tal vez Luis después la tome, que tiene que ver con los abordajes en urbanismo y en arquitectura de cierto utopismo del siglo XIX, que te mencionaba también en algunos de los comentarios que te hice, en esta idea de si el número y el tamaño de las ciudades son aquellas las que permiten garantizar estos grados de eficiencia y generar comunidad, ¿no? Que al fin de cuentas la eficiencia está dada por la generación de comunidad. Eso me pareció muy interesante de tu caso, muy llamativo. Hay algunas, por ahí, preguntas pero muy puntuales que tienen que ver casi con anécdotas. Vos mencionás una caída del 23 y pico por ciento, 23,6%, por los cambios tarifarios, y la verdad es cierto que es imposible calcularlo con las variables que vos tenés. Por ejemplo, cuánto de eso se debe a mejoras en las prácticas de consumo, cuánto se debe a mejoras en la eficiencia y cuánto se deben a empeorar la calidad de vida de algunos habitantes de Trenkelauken que decididamente no pudieron pagar la tarifa, o tuvieron que acortar la tarifa. Y por eso creo que desde, bueno, soy sociólogo en ese sentido originalmente, aunque después planificador urbano, pero en ese sentido otro tipo de herramienta metodológica, te sugiero para algún otro que siga trabajando estos temas, como es una encuesta en profundidad, algún vecino, algún propietario de la zona, para averiguar cómo se motivó ese cambio, desmenuzar ese cambio. Puede ser atractivo porque, por supuesto, desde los números eso es absolutamente imposible de ver. Sí se ve la caída claramente y creo que lo reflejás muy bien. Y hay otro aspecto que me parece que también es interesante, que es esto que desataste, lo que es residencia de lo que no es residencia. Y acá también en la presentación quedó bastante bien explicitada. En la tesis estaba un poquito confuso eso, pero porque efectivamente las medidas están más apuntando hacia eso, liberando consumos
para que la industria pueda seguir produciendo en algún sentido. Pero tampoco sé si estas leyes y estas reglamentaciones que estuviste viendo y este avance muy interesante que tiene Trenquelauquen llega también al resto de los sectores o solo se enfoca en lo residencial. Así que eran como las dos pequeñas preguntitas que me salían a modo de anécdota, ¿no? Vos que sos el que obviamente más conocés sobre este caso. Sí, básicamente, dale. Básicamente traté de resumir un poco. Creo que el sector residencial ha sido un sector muy vapuleado durante mucho tiempo con el tema de las tarifas y demás. Cada vez que se escuchaba que iban a aumentar las tarifas, bueno, había todo un revuelo social y consideré darle prioridad a ese sector y tratar de alguna forma dedicarle un tiempo especial en la tesis. Espectacular, espectacular. Eso por lo menos se vio mucho, ese intento por también salvaguardar a los que menos tienen, porque al fin de cuentas la industria puede buscar otros métodos, la industria puede hacer otras actividades que con la energía pueden ser tratadas de forma diferente, puede comprar en forma mayorista, puede hacer un montón de otras cosas que no lo puede hacer el ciudadano común. Y la clave de la generación me parece que es muy interesante. Me encantaría saber ahora cuántas otras ciudades han llevado a la práctica alguna situación parecida, ¿no? O si Trenquelauquen lamentablemente es un cisne negro dentro de un panorama bastante diferente, ¿no? Pero realmente, nada, felicitarte, me pareció muy atractiva leerla, mucho más atractiva escucharte. Y creo que muy valioso el aporte que estás haciendo. Bueno, yo te agradezco todos los comentarios que hiciste para mejora de la tesis, que fueron tomados en cuenta y bueno, aplicados. Bueno, muchas gracias, Maximiliano, también, y por la formalidad de tu informe de jurado. Ese lo voy a guardar especialmente como antecedente cuando la CONIAU me pida a ver cómo calificamos las tesis. Le voy a mostrar el informe del jurado Velázquez, que es una pieza literaria. Bueno, Luis, es tu turno, si querés comentar. Acá. Hola. Bueno, hola Matías, te felicito por tu presentación. Hola a todos. Como dijo Raúl, sé que hoy estoy hablando con el experto en el tema, o sea, con quien más sabe hoy de este tema, y eso me parece muy interesante. Tomame a mí como un no entendido, tampoco una persona que viene del ámbito de la investigación. Sí me interesa mucho el análisis de las ciudades y en general de los fenómenos multidimensionales que atraviesan las ciudades. En ese sentido, es cierto que la presentación me pareció como que aportaba era concisa y por eso más clara, o no digo más clara, clara. A mí en todo caso la lectura de tus 141 páginas me pareció interesante, porque por momento habría, si insisto, un no entendido, me ponías la información ahí desde qué es un sistema fotovoltaico, o sea, digamos, entenderle los tipos de medidores, las formas de baterías, o sea, cómo los sistemas de baterías permiten, ¿no? No solamente, digamos, captar energía, sino además mantenerla. O sea, me pareció que en ese sentido, para el no entendido, que creo que también es importante en estos trabajos, el trabajo es bien interesante. A mí me quedan, te voy a decir cosas que yo lamentablemente no llegué a hacerte un informe previo, que por ahí te hubiera sido más útil, pero te lo voy a dar, te lo voy a pasar por escrito a Griselda para que lo tengas. Primero, me parecía muy interesante asociarlo a un municipio. Y acá te voy a decir algo, porque yo creo que, fíjate, inclusive ahora en pandemia, ¿no? Los municipios, vamos a decir casi en su mayoría, los que son intermedios, van a estar ya en zona de virtual normalidad. Los problemas los tenemos en los grandes centros urbanos. Y yo creo que los municipios argentinos necesitan y deberían estar ávidos de mucho de esto. Y cuando digo esto, también te hago a otros temas como pueden ser
las cuestiones de medición de consumo de agua, de medición de indicadores ambientales, de movilidad sustentable, de todo lo que es los sistemas de tributación. Cuando vos vas a todos los municipios argentinos, te aseguro que son lugares donde lo que vos hagas por ahí para Trenquelauquen, y alguno más a partir de una matriz que tenés de análisis de un caso, seguramente va a ser bienvenido como un material muy útil a una escala que la Argentina la tiene. Tenemos excelentes ciudades intermedias y pequeñas, todas son matrices, dameros bien interesantes, que después los voy a unir con algo al final de la... Con lo cual creo que en ese sentido está muy bien anidarlo ahí. Si lo hubieras puesto posiblemente a nivel AMBA, te hubieras perdido en una información como insondable, seguramente, ¿no? También lo otro que me pareció muy jugoso es, entre uno de estos tres pilares pones la educación, la formación. Yo creo que esto es central. En tu texto aparece varias veces, y yo quizás hasta desde el punto de vista como del ingeniero, que viste que parecía que está puesto en un cientificismo a veces mayor que posiblemente el sociólogo, que el arquitecto, que el formador o el pedagogo. Y en ese sentido me parece que yo estoy viendo, por ejemplo, tengo mis hijos mayores en este momento que van a la escuela San Andrés. Este año el San Andrés, una escuela privada que se presume de prestigiosa, en realidad apunta a un segmento socioeconómico determinado, pero agrega durante creo que 4 días tiene horas de algo que nació como medio ambiente, ¿no? Y yo creo que te voy a decir, infiero que está muy ligado también a todo el fenómeno Greta y Bruno Rodríguez del Tarbut, este chico otro de argentino, y entonces hay esta competencia entre que es cool, también le voy a poner así un poquito de manera peyorativa, ser como, ahora tener medio ambiente. Ahora te puedo asegurar que al cabo de un primer cuatrimestre que hacen Zoom todos los días, ya no saben qué hacer con el tema, o sea, ya lo van llevando todo porque no saben, o sea, la realidad, ¿y qué quiero decir con esto? Que muchas veces decimos educación y me hubiera encantado, o sea, vos citás algún ejemplo de Santa Fe, algunas cosas entre el municipio de Trenquelauquen y las escuelas secundarias. Creo que aportar precisión e información útil y simple de asimilar sería un trabajo precioso para pasar a veces de la academia en su nivel más sofisticado a quizás el nivel de la formación, ¿no? Datos de estos que un chico puede recorrer para toda su vida, o hasta ejercicios, experimentos y cosas, porque me parece que en ese terreno está claro, todos lo entendemos, pero que tiene que haber mucho material que sea útil para la formación de la comunidad. Acuerdo, porque está muy bien lo que planteás, esto de que de alguna manera los niños cuando van a sus casas, así como el niño cuando va a cargar en la estación ESO y ve un tigre de muñequito, le pide al papá que va a ir a la ESO porque tiene un muñequito, de la misma manera, más constructiva, lo que aprenden en la escuela, en aspectos que puedan tener que ver con cuestiones medioambientales o energéticas, creo que iría a las casas. Y yo creo que una también de las citas más lindas que pones en el texto, está esto que dice: la literatura del campo de la salud pública respalda la noción de que las personas deben pasar por diferentes etapas antes de realizar cambios duraderos en su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente que no será de un día para otro y posiblemente lleve muchas, pero creo que empezar en ese nivel, porque a ese nivel también creo que todo lo que tiene que ver con las ciudades, o sea, ahora te voy a comentar unas cosas de cierre para tratar de ligar estas cosas. Me pareció también, o sea, me hubiera gustado más, aparece a lo largo del texto, yo soy como una especie de industrialista, me gustaría, creo que acá hay un campo, desde digamos, todo lo que es la producción, el transporte, la distribución y también lo que es la cuestión de la eficiencia, un campo enorme para las pymes argentinas, ¿viste? Y yo creo que también a eso sería interesante, vos mencionás en un momento que con el tema del calentamiento del agua, por ejemplo, o en algunos temas, pero tenemos silicio, tenemos litio, ¿no? O sea que realmente deberíamos ser un país que esté trabajando en todos los huecos con políticas de aliento a eso y quizás de regulaciones que restrinjan determinadas importaciones en favor de desarrollos locales asociados a todos los temas tan interesantes que planteas. Creo que ahí hay un capítulo que aparece, pero que podría ser como por ahí interesante. No sé en un momento si...
me pareció que hay como había una lectura de, si querés, positiva, parece como mencionado, el contexto liberal para la modernización del sector energético, aparece como aparentemente un aplanamiento en tiempos, vamos a decir, de kirchnerismo y aparentemente, bueno, otra vez una reinversión, quizás es una lectura que yo hago equivocada. A mí acá me parece que alguna lectura por ahí de casos públicos y privados, o sea, entiendo que la cooperadora de Trenquelauquen posiblemente es una cooperativa, o sea, ya habla de una naturaleza distinta, que me parece interesante como formato, pero quizás también posiblemente en esto que ibas abriendo temas que me parece tan interesante, a veces posiblemente la presentación de casos públicos y privados de generación, gestión de energía, podría haber sido algún elemento que aparezca también, ya que para que estos temas que pueden ser de lectura política, si se quiere, tengan algunos argumentos, argumentos más para quienes nos pueda interesar discutirlo. Esto tomarlo con limitaciones, en todo caso lo mío por de pronto algunas definiciones me abren esas ventanas que también no lo puedo tener todo a través tuyo, Matías, posiblemente tenga que indagar y también tengo que leer yo y acercarme a otras literaturas. Me parece que en algún momento el tema de los mayores costos o de las tarifas también creo que aparece por ahí de una manera neutra a lo largo del texto. Creo que amerita alguna lectura. Por ejemplo, a mí me pasa como con los peajes, ¿no? Los peajes vos los podés subir mucho y yo pienso que los medios, las capas medias y medias altas, sobre todo las altas, por más que se lo pongas 10 veces más alto, van a seguir usando la autopista y todavía se van a ver beneficiados. ¿Sabes por qué? Porque hay más lugar para circular tranquilos. Entonces, como decir, che, no me va a faltar energía, total, ahora que hay que pagarla tanto, yo igual la puedo pagar, y posiblemente algunos crecimientos de consumo domiciliario o sostenimientos tengan que ver todavía con un medio social que posiblemente no es por más que le aumenten en cantidad, sigue consumiendo, con lo cual se plantea esta paradoja a veces, que el medio social más alto, ¿no?, la verdad no tiene por qué ahorrar porque sea barato, sea cara, lo puede pagar. Y en ese sentido entonces vale la pregunta, ¿es la tarifa cara el elemento que educa o debiera ser posiblemente, no sé, pienso, la cantidad de energía que se utiliza y cuando yo me paso, no importa si soy pequeño, mediano o grande, viene la punición es, no sé cuál puede ser, porque otra vez si es plata vuelvo al mismo lugar, pero cuál es la manera de punir lo que yo me paso, el consumo. Y acá me parece que hay un concepto que quizás sería interesante también introducir, sobre todo esto te oigo en el diario El Lunes y la pandemia, que posiblemente, así como la eficiencia, es el de la solidaridad, porque si una comunidad no entiende que tiene una determinada cantidad de energía con la cual tiene que producir su industria, tiene que producir alimentos, tiene que producir bienes para que toda la comunidad viva mejor. Y yo entiendo que si yo le quito a ese sistema común, no estoy siendo solidario de algo que a la larga me beneficia. O sea, me parece que ahí hay también como algún concepto que podría ser interesante. Y miraba un ejemplo con datos que vos ponías, a ver si los entendí bien, de Trenquelauquen. Yo entendí que después del 2016, la verdad, 2017, 2018, baja más del 20% el consumo domiciliario. Sin embargo, y acá quiero ir entrando como al final, por tema del crecimiento de la red de alumbrado público, la ciudad o el municipio gasta una cantidad importante más en pago eléctrico, por lo menos mostrado en la cuestión de alumbrado, ¿no? Entonces decía, qué bien, uno dice la obra de crecimiento de la ciudad, pero fíjate que en un momento de demanda, de crisis económica, la ciudad está dedicando más dinero a bancar una red de alumbrado cuando ese capital lo podría de pronto destinar a generar obra que pueda generar empleo para más personas en una situación, digamos, si querés, en una medida anticíclica, en una determinada coyuntura, ¿no? Entonces, y acá sí voy a mi punto para compartir un poco con Gabriela, bueno, Maxo me conoce, yo creo, y no tenés a mí me parece interesante que finalmente cada uno dispare desde donde mira la realidad, ¿no? Y en esto, por ahí quería agregar a tu excelente trabajo una mirada sobre las ciudades y los edificios, te lo voy a poner así en términos. Yo creo que nuestra comunidad, y por eso la ciudad de Trenquelauquen tiene que ampliar su red de alumbrado, nosotros no tenemos que estirar nuestras ciudades. No tenemos ninguna necesidad de estirar las ciudades argentinas. O sea, la realidad
esto lo dijo ya Sarmiento con su libro Argirópolis, cuando de algunos se imaginaba que la capital del país tenía que estar en la isla Martín García para que esté limitada por agua y no sentir esta tentación de crecer ad infinitum, ¿no? Tomando tierra. Y eso, claro, después, ¿qué pasa? Las ciudades se estiran por countries y por emprendimientos sociales mal ubicados, o sea, por vivienda social siempre puesta lejos de las centralidades, pero se estiran. Una vez que se estiran, al Estado se le pide que haga las infraestructuras. Cuando las infraestructuras están, después tengo que bancar el mayor consumo de alumbrado en lugar de poder destinarlo, cuando la población por ahí es un poco mayor, pero no es tan grande como el crecimiento de los égidos de las ciudades argentinas. Y acá me parece, yo muestro muchas veces a mis alumnos una foto que muestro como una foto aérea de Nordelta y una foto de Rivadavia y Acoite. Y digo, pregunto, Matías, ¿qué es más sustentable? ¿Cuál de esas dos fotos es más sustentable? Y no me cabe duda que es Rivadavia y Acoite. O sea, vivir todos juntos y apiladitos, obviamente, apilados, digo, densamente, pero dentro de una densidad posible. Cuando vos ves la ciudad de Berlín, es casi toda de planta baja más 3 pisos. Después, cuando te acercás a la centralidad, es planta baja más 5 y la centralidad es de 10 pisos. No se les ocurre tener torres de 50 pisos porque son banalidades. Y al otro lado de la última calle de la ciudad hay pasto. O sea, y no se les ocurre crecer sobre el área rural porque eso es lo no sustentable. O sea, y aquí, digamos, también hago una lectura sobre el ejemplo que mostrás de esas casas, esas 4 casas, o esas no me acuerdo cuántas eran proyectadas, que deben estar bien, pero seguro que todas juntas en un mismo edificio consumen aún menos, ¿no? Y acá también quiero alertar sobre esto, que me parece, o sea, te lo dejaría, creo que todos, sociólogos, ingenieros, arquitectos, economistas, tenemos que cuidar que las ciudades tengan un tamaño y que pisen el otro lado de la última calle, sí y solo sí, no hay otra salida que pisar eso, porque a menudo ese otro lado se pisa porque el mercado hace excelentes, relleno un humedal que está a media hora de la ciudad, ¿no? Que no valía nada y lo convierto en oro. ¿Viste? O sea, y relleno el siguiente humedal que no valía nada y lo convierto en oro. Hago la autopista. Ahora, cuando me quiero acordar, estamos todos empantanados en la autopista. Lo que cuando se hizo la Panamericana, que daba media hora y todos tus amigos, los míos sobre todo, que soy más grande, se jactaban de que se mudaban al suburbio para ir en media hora a la ciudad. Cuando pasa, medido a 30 años después, tienen hora y media, 2 horas, se separan, vuelven a las ciudades. Toda esa conflictividad que la verdad es todavía Argentina está muy influenciado y sobre todo nuestro ABC1, productor de las decisiones económicas, si se quiere, por lo que se llama el Fordismo. Un auto y una casa en el suburbio que fue parte del relato americano que inundó el planeta después de los años 50. Vos vas a las ciudades europeas y te vas a dar cuenta que hay una obsesión por mantener el tamaño de las ciudades y de en todo caso tener esta especie de red de ciudades intermedias que finalmente hacen como los países, ¿no? Esto, digamos, no quiero agregar mucho más a lo de Gabriel, porque yo creo que está muy bien lo de Sofía, decís muy bien que la verdad que hoy en la Argentina hay una enorme renuencia a pagar los mayores costos de soluciones sustentables que no cabe duda que se amortizan a lo largo de la vida útil de los edificios. Está muy bien planteado eso. Para mí son cosas muy interesantes lo que decís posible, esto de las no catalogaciones, tenía un nombre, el etiquetado. Creo que si bien tarda, pero deberíamos ir a eso otra vez en un país con tanta diferencia social. Por un momento seguramente que el que tiene el Mercedes-Benz va a tener la etiqueta de apto y el pobre que se compró el modelo usado del año 2003 o del 97 no va a tener manera de etiquetar su vivienda. Ahí seguramente también hay mucho para hacer en la industria de la construcción, cosas que nosotros hoy todavía tenemos menos incorporadas, pero me parece que la industria en esto también puede aportar muchísimo. Fui un poquito desordenado, Matías, pero quería ponerte como elementos y compartirlos en todo caso con el jurado, ¿sí? Gracias. Te agradezco las apreciaciones, realmente son muy valoradas y bueno, sí, realmente considero que la eficiencia energética trae mucho trabajo por hacer, desde lo industrial, desde lo comercial, desde el consumidor mismo. Y bueno, un poco este trabajo lo que quiso hacer es
mostrar las herramientas que tenemos y que tenemos que usarlas. Tenemos que, no solamente, como decía un autor de la bibliografía que puse, solamente la legislación no sirve para cambiar los hábitos de consumo. O sea, tener un papel escrito no sirve para nada si no se lo pone en práctica. Y creo que, bueno, la eficiencia energética tiene un gran potencial en todos los aspectos y en todos los sectores de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Vos sabés que nosotros grabamos este acto, entre otras cosas porque como no podemos formalizar del todo, queremos estar seguros de que el tesista tenga pruebas suficientes, que hizo su trabajo, que lo han evaluado. Entonces esta grabación, pero la verdad que con todos estos conceptos interesantes me alegro y felicito al equipo digital, virtual del CEARE que está tomando nota porque fue muy interesante los comentarios de los tres. Y lo tuyo, Luis, que estás invitado y esperemos que vuelvas, te vamos a seguir invitando porque es súper interesante. Y me quedé pensando en cuál sería el incentivo para esas clases que todo lo pueden pagar, y todo terminamos, como señalaba Maximiliano, en el pilar de la educación también, ¿no? La solidaridad y la educación. Yo hoy por la cuarentena me encuentro con mi hija adolescente lavando los residuos como nunca en mi vida, puliéndolos más o menos más que en mi propia vajilla para poder reciclarlos, cosa que no había tomado el tiempo ni el interés de hacerlo antes. Entonces, todo un cambio cultural, todo basado en a ver qué aportamos cada uno. Estos shocks como el del COVID vienen bien para reflexionar. Bueno. Perdón, Griselda, te hago una aclaración con respecto al tema de educación. Bueno, dos cosas. Primero, a Luis, que no necesariamente lo más nuevo y lo más caro va a ser lo mejor etiquetado, de acuerdo a los criterios. Te aclaro eso. Sí. Eso con respecto a la etiqueta. Pero con respecto a la educación, sí, está el ejemplo de la ciudad de Curitiba, que recicla tiene un índice de reciclado altísimo, y que explicaban qué era, porque las generaciones que habían formado en el tema de sustentabilidad y de reciclado, etcétera, hoy es una generación que ya tiene 30, 35 años, que tiene sus viviendas, que tiene sus hijos, y que el resultado de haberlo formado hace muchos años se está viendo ahora. Es decir, la educación no es algo que se dé de manera inmediata, quizás va a evolucionar con el tiempo. Si nosotros les enseñamos a aquellos que somos docentes, cada uno en nuestro ámbito, les enseñamos pequeñas medidas de eficiencia que sean fáciles de lograr, el resultado en algún momento se va a ver. Por eso algunos lo seguimos haciendo, ¿no? Sí, es súper interesante porque lo que decís, yo no estoy ya en la generación de 30, pero sí hay que aclararlo. Entonces lo aprendo de la generación que tengo abajo. Hicimos un intercambio de convivencias en el que yo ya sí aprendí a apagar las luces, esa la tenía. Entonces ella, mi hija más joven, respeta lo de las luces a rajatabla y todos los consumos esos directos que a uno ya le enseñaron, y yo aprendí las otras técnicas del reciclado que me están ocupando parte del tiempo, así que sí, es así. Bueno, y por eso también es sumamente clave, perdón, Griselda, es sumamente clave anclarla en un municipio, como también decía Luis, ¿no? Porque Trenquelauquen no es un municipio cualquiera, ¿sí? Es un municipio justamente que viene trabajando en temáticas de tecnología, de eficiencia y demás hace muchos años, y justamente puede empezar a ver resultados cuando otros municipios, por ahí de similares características, no han ni siquiera arrancado y están por ahí a 100 kilómetros del mismo, ¿no? Entonces, me parece que la elección del caso es fundamental, y justamente hay que traducir esta tesis que estás diciendo en comunicaciones hacia el resto de los municipios, ¿sí? Porque efectivamente creo que el aspecto comunicativo de la eficiencia que uno puede observar para este municipio es lo que hay que meter en el resto de los municipios, para que sea la propia sociedad civil la que empiece a exigir también un poquito. Bien, no sé si antes de pasar a evaluar el director de tesis, podés hablar, ahora ya está todo, la suerte está echada. Ya se puede, sí. Es decir, comentar algo, Gustavo. No, en general, digamos, uno dentro de las aristas que tiene el trabajo de cada uno, en mi caso,
la docencia, la investigación, la transferencia. El de dirigir tesis es uno de los que más me gusta. Qué Y bueno. particularmente este caso lo disfruté mucho porque Matías había sido alumno mío de grado en la Facultad de Ingeniería de La Plata, y como la gran mayoría de los alumnos de grado lo había perdido el rastro, obviamente. Y bueno, como son esas cosas de la vida, surgió esta posibilidad, así que bueno, realmente lo disfruté mucho. Ya lo dijeron los jurados, que es lo que más importante. Matías hizo un muy buen trabajo, me gustó que les haya gustado al jurado, porque realmente han apreciado el muy buen trabajo que hizo Matías. Matías no dijo algo, pero lo voy a decir yo. El trabajo gustó mucho a la cooperativa de Trenkelauken, digamos. Antes de enviarlo al CEARE, se nos ocurrió, bueno, ya que estuvieron muy bien con nosotros, vamos a compartírselo. Y la verdad que Matías recibió muchísimos elogios de los ingenieros de la cooperativa. La elección del lugar, como han dicho, no fue casual, digamos. Es una cooperativa que trabaja muy bien, la ciudad es muy prolija, pero bueno, a la hora de guiar a Matías se me ocurrió que Trenkelauken era el lugar ideal para hacerlo. Conozco profesionales de la cooperativa que vienen a hacer varios cursos de posgrado que doy en la facultad. Así que bueno, cuando Matías tuvo esta inquietud, me pareció que era el lugar ideal, y bueno, realmente lo fue porque apreciaron que alguien se interese en hacer un trabajo sobre su ciudad, sobre su cooperativa, y bueno, también me gustó que a los jurados hayan destacado esa parte distintiva que tuvo la tesis de Matías, como bien decía Maximiliano, que no quedó en un análisis básico teórico, sino que, bueno, pudo plasmar esas ideas en datos concretos, que creo que naturalmente le dio un valor agregado altísimo a la tesis. Y bueno, también yo quiero felicitar a Matías por su trabajo, y no sé como pocos lo que ha trabajado, y bueno, simplemente resaltar que disfruté mucho mi labor de director. Lo mismo digo yo, como vos como director, que estuviste en cada instante y en cada momento guiándome para no salir mal. Soy de involucrarme mucho, no sé si es bueno o es malo. Bueno, bien, Matías, que nos hiciste quedar bien, porque entonces le podemos seguir mandando tesistas a Gustavo, ¿viste? Tenemos una oportunidad más. Ser director es muchísimo trabajo, lo sabemos. Cuando todo se normalice, hay un honorario que es simbólico para el director, pero Matías, vos sos el encargado de que se acerque Gustavo, porque a los jurados no le podemos dar nada, porque sería muy feo pagarle a los jurados, así que es solo por el honor. Y bueno, agradezco en este acto también que están Adriana, mi colega, que la ven en pantalla. Mirta estuvo hasta hace un ratito, ahora no la veo más, pero gracias por estar también, siempre acompañando el CEARE. Y bueno, están Noelia y Marta, que son invitadas. Mi esposa y mi mamá. Ah, buenísimo. Bueno, chicas, muchas gracias por acompañar y aguantar a Matías, que si es tan hincha como en casa como fue con la tesis, con preguntarme todos los requisitos, debe ser terrible. Así que bueno, muy bien. Si fueron muchos fines de semana encerrados, así que, pero bueno, creo que valió la pena. Valió la pena, seguro. Y se investigó. Bueno, los felicitamos a todos, entonces. Y ahora viene ese momento, si les parece, desconéctense y en 5 minutos, porque es solo para poder estar en el momento de la deliberación, y después Valeria, que administra la plataforma, los va a hacer volver a ingresar cuando yo le avise que ya tenemos el acta redactada. Yo la tengo pre-redactada, por eso es que me atrevo a decirle que en 5 minutos ustedes vuelvan a intentarlo, y nosotros, como a lo sumo nos tomará 10, porque ya he tomado de los comentarios. ¿Ingresamos al mismo sitio? Sí, al mismo lugar, Luis, a la misma invitación. Luis, vos quedate. Bueno, nosotros nos quedamos. Luis, Maximiliano y Gabriela no se van. Perfecto, ok. El resto, el tesista, su director, los invitados, si se van un momentito y a los 5 minutos tratan de volver a ingresar. Yo voy a compartir, cuando nos quedamos solos con los jurados, comparto pantalla para mostrarles el proyecto de acta. Felicitaciones a todos.
Felicitaciones, Gracias. Matías, al director, a los jurados. Me alegro de verlos a muchos de ellos. Viene verte, Adriana. Sí, un gusto. De vuelta. ¿Qué tal, Maxo? ¿Cómo estás? Encantada, Bien, bien. Gustavo, y felicitaciones, Matías. Bueno, muchas gracias, espero que... Igualmente. Muy buena, la verdad me encantó. Bueno, Chao, bueno, Cris. Gracias, Adri. Después nos va a ayudar con todas las firmas y formalizaciones que necesitamos de este acto. Así que, Sí, sí. gracias. Sí.